son normales, ¿vale? Siempre que no sean muy intensas y que me desborden, son reacciones normales. Todas las emociones cumplen una función, como ya hemos comentado. No todo en la vida será como nos gustaría que fuese. Las cosas son como son y ya está, no le vamos a dar más vueltas, son como son. No siempre sabremos el porqué de todo, pero es que tampoco nos hace falta. ¿Y por qué me hizo esto? ¿Y por qué pasó lo otro? ¿Y por qué me comporté así? No hace falta. La vida tiene una parte injusta que hay que aceptar. Pues sí, no es cuestión de justicia o no, que yo tenga o no la enfermedad. Simplemente ha ocurrido y ya está, ¿no? Otra creencia que a mí yo veo que supone dificultades, por ejemplo, siempre tú lo que tienes que tener es una buena actitud, ¿no? Todo es cuestión de actitud. Pues no, no siempre es cuestión de actitud. Yo puedo tener muy buena actitud, puedo trabajar mucho, puedo buscar muchos recursos, pero a veces hay otros factores a mi alrededor que no dependen de mí. Tener buena actitud es importante, pero saber también que muchas veces, aunque trabajemos, no lo vamos a conseguir. Y tampoco pasa nada. Hay que vivir cada día como si fuese el último. Yo esta creencia, la verdad, a mí es que me causa mucho estrés. Yo no sé a vosotros, a mí es que me causa muchísimo estrés, ¿no? Es verdad que hay que vivir la vida, pues, ¿no? Pues, lo mejor posible y tal, pero después, bueno, nos vamos a levantar, tenemos que ir a trabajar, tenemos que organizar nuestra vida, en fin. Esto de vivir la vida como si fuese el último también causa mucho daño, porque cuando tienes un brote, o no puedes seguir el ritmo habitual de los demás, o te tienes que quedar en casa, parece que te falta vida, ¿no? Que estás perdiendo el tiempo y simplemente te estás recuperando. Después, no está mal sentir lo que sientes. No siempre tenemos que ir con una sonrisa en la cara. Al dolor se le permite estar, se le permite existir, se le permite convivir, recorrernos por dentro. Y después también es muy importante dejarlo ir, ¿vale? Una vez que ya hayamos pasado ese proceso. Otra creencia, las personas con éxito son sanas, guapas y con dinero, ¿no? Esto nos lo transmiten mucho los medios de comunicación, los anuncios. Y esto hace mucho daño sobre todo a las personas jóvenes. Antes decíamos que esto es una enfermedad que afecta fundamentalmente a personas jóvenes. Y claro, el hecho de que una persona, un adolescente, ¿no? O un adulto joven que todavía no tiene su autoconcepto o su identidad totalmente formada, le dicen que tiene una enfermedad crónica, que eso suena a gente mayor, y bueno, pues su autoestima se puede resentir un pelín y puede tener alguna dificultad para aceptar bueno, todo lo que conlleva tener una enfermedad inflamatoria intestinal. Pero todos sabemos que son mentiras, son creencias erróneas. Los valores verdaderos de la vida no son esos, ¿no? Yo creo que, por lo menos en mi opinión, el valor fundamental es ser buena persona. Bueno, ahora voy a contaros cómo funciona la mente. Esto es importante que yo lo explique bien porque en función de esto vosotros vais a entender también por qué muchas veces pensáis lo que pensáis y por qué muchas veces os comportáis como os comportáis, ¿vale? Fijaos, los humanos somos los únicos con capacidad para pensar y para pensar sobre lo que pensamos, ¿vale? ¿Lo habéis leído bien? ¿Lo habéis pensado? Capacidad para pensar sobre lo que pensamos. Es decir, somos la única especie con creatividad suficiente para buscar soluciones, para buscar una vacuna para el COVID, para crear un edificio increíble, para organizarnos como sociedad. Por otra parte, los estudios dicen que tenemos unos 60.000 pensamientos al día. Pueden parecer mucho, pero es que somos como peces en el agua que nadamos en el mar de nuestros pensamientos, en nuestro medio natural, y muchas veces no somos conscientes de ellos, ¿no? Igual que tampoco somos conscientes de cuántas veces respiramos al día o cuántas veces parpadeas. Por otra parte, la mente está diseñada para pensar, para generar pensamientos. Y esto lo hace para protegernos de los peligros y para ponernos en alerta. Es una cuestión de supervivencia. La mente es como una gran madre sobreprotectora que está pendiente analizando cualquier factor, cualquier estímulo, cualquier experiencia, siempre para ponernos en alerta y detectar posibles peligros. ¿De acuerdo? Entonces no es nuestra enemiga. ¿Pero qué ocurre? Ocurre que la mente no sabe distinguir entre pensamientos que son útiles y pensamientos que son inútiles. Los pensamientos útiles son estos, pues, lo que comentaba antes, ¿no? Nos ayudan a planificar, a encontrar soluciones, nos ayudan, bueno, a planificar y anticiparnos, vale, esos son pensamientos útiles. Pero después hay un montón de pensamientos que son inútiles. Pero la mente no lo sabe distinguir. Entonces nosotros tenemos que decirle a la mente, mira, mente, este pensamiento que estás generando ahora mismo es un pensamiento inútil.
A mí no me sirve de nada pensar en aquello que me hicieron, aquello que ocurrió en el pasado, y tampoco me sirve de nada imaginar un futuro catastrofista. Es que no me sirve para nada, ¿vale? Mente. Entonces nos dirigimos a nuestra mente y le decimos, mente, esto es un pensamiento inútil, ¿vale? Y en el momento en el que yo dejo de darle importancia al pensamiento, mi mente dice, vale, pues entonces no vuelvo a generarlo más, ¿vale? Por otra parte, la mente tampoco distingue entre realidad e imaginación. Si yo os digo ahora mismo que penséis en algo que os ha ocurrido en el pasado y con carga emocional, y lo recordáis y lo pensáis, posiblemente estaréis experimentando también todas esas sensaciones que ocurrieron en el pasado. Sin embargo, no está ocurriendo ahora mismo, en el pasado. Es como aquellas sensaciones que también sentimos cuando vemos una película, ¿no? Una película de miedo, por ejemplo, no nos está pasando a nosotros. Está pasándole a los protagonistas de la película, incluso tampoco está pasando aquí y ahora, está pasando en una película, ¿no? Sin embargo, la mente no es capaz de distinguir. Y de nuevo se lo tenemos que decir. Mira, mente, esto es realidad y esto es imaginación. Otra característica de nuestra mente es que cuanto menos queremos pensar en algo, paradójicamente más pensamos en ello. Si yo me propongo y me digo, venga Laura, no pienses en esto, no pienses en esto. No pensar en algo es pensar ya en algo, ¿no? Y además le estoy dedicando atención y energía, con lo cual mi mente lo interpreta como Laura está dedicando mucho tiempo a pensar en eso. Eso tiene que ser muy importante. Voy a recordárselo una y otra vez, ¿vale? Los psicólogos solemos poner un ejemplo, porque yo soy consciente de que estos conceptos son un poquito abstractos, esto de hablar a la mente y tal, que es el ejemplo del oso blanco, ¿vale? Aquí tenéis una foto de un oso blanco, podéis fijaros en ella, en cómo es el oso, cómo es su cuerpo, cómo es la cara. Y si yo os digo, no penséis ahora mismo en un oso blanco. Por favor, no penséis en un oso blanco. Durante un tiempecillo a lo mejor sois capaces de no pensar en un oso blanco, con muchísimo esfuerzo y mucha energía, ¿eh? Pero al cabo de un tiempo os va a venir a la mente un oso blanco gigantesco, ¿vale? Y esto tiene que ver con la evitación de pensamientos que no queremos pensar, la evitación de sensaciones y pensamientos desagradables, el miedo al miedo. Por lo tanto, como pongo aquí, la evitación es parte del problema, ¿vale? Evitar no pensar, no tener pensamientos desagradables es imposible, ¿no? En la vida nos vamos a enfrentar a situaciones agradables y también desagradables. Es como si, por ejemplo, caésemos, aquí os pongo un dibujito de unas arenas movedizas. Sabéis que cuando una persona cae en una arena movediza, cuanto más lucha y patalea por intentar salir, más se hunde. Pues igual ocurre con estos pensamientos. Cuanto más intento quitármelos, más voy a tener de ellos, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues lo que podemos hacer es mejorar la relación que tenemos con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, con nuestras sensaciones, con nuestros recuerdos, es decir, nosotros los psicólogos lo llamamos los eventos privados. Mejorar la relación, no intentar cambiar el contenido de esos pensamientos. No se trata de cambiarlos, no significa la ausencia de problemas, sino distanciarnos lo suficiente para tener una visión clara de lo que está ocurriendo y de lo que estamos pensando. Y ahora vamos a hacer diferentes ejercicios para intentar entrenar eso. Vamos a utilizar la técnica de la flexibilidad psicológica, ¿no? La flexibilidad, cuando somos flexibles a nivel psicológico, ¿qué es lo que ocurre? Que, bueno, pueden llegar tormentas y malos momentos, pero si somos flexibles podremos doblarnos pero no rompernos. Sin embargo, si somos como un roble, que os pongo de dibujito, que tiene un tronco muy robusto, unas creencias muy consolidadas, que las cosas tienen que ser como él dice que tiene que ser, ¿no? Posiblemente cuando venga una tormenta, ese tronco será más fácil que se parta y que se rompa, ¿no? Pero si conseguimos esa flexibilidad psicológica podremos manejar las situaciones de otra manera. Y para ello, ¿cómo lo vamos a hacer, no? ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, vamos a pasar de un concepto que se llama fusión cognitiva a otro que se llama defusión cognitiva, ¿vale? Son palabrejas que utilizamos nosotros, pero no os preocupéis que yo lo explico ahora. La fusión cognitiva es cuando la persona piensa y cree que sus pensamientos y ella son la misma cosa, ¿vale? Este dibujito de aquí de la derecha me va a ayudar a poneros ese ejemplo y a practicar. Fijaos, nosotros somos el continente, la persona que contiene pensamientos, emociones y sensaciones, ¿vale? Pero no somos los pensamientos, somos la parte que los contiene. Es decir, nosotros somos la misma persona siempre,
Pero los pensamientos y las emociones pueden variar. Yo por la mañana puedo estar contenta, al mediodía irritable, por la noche relajada. ¿Vale? Ellos cambian, los pensamientos van cambiando y las emociones también. Pero yo no. Por lo tanto, una idea importante. No somos nuestros pensamientos, somos la parte que los contiene. ¿Vale? Vamos ya a empezar a distanciarnos de ellos. Los pensamientos no son verdad. No tenemos por qué obedecer a todos nuestros pensamientos. Son solo pensamientos, palabras y sonidos, solo eso. Por pensar algo no significa que eso se vaya a cumplir. Lo que pasa es que a veces no lo creemos tanto, no lo repetimos tanto que llegamos a creérnoslo, ¿no? Y lo padecemos y sufrimos, ¿no? Os pongo otro ejemplo. Si yo pienso ahora mismo, en un minuto me voy a morir. En un minuto me voy a morir. Bueno, si yo pienso esto durante toda mi vida, a lo largo de toda mi vida, habrá un minuto en el que efectivamente me muera, ¿no? Pero habrá muchos minutos en los que no. Por poner una nota de humor, ¿no? Yo pienso, mañana me va a tocar la lotería. Yo por mucho pensarlo, mañana me toca la lotería, mañana me toca la lotería. Yo creo que no, ¿no? No funciona. Yo creo que esa estrategia no funciona. Por lo tanto, por pensar algo no significa que vaya a ocurrir. Así que vamos a intentar, pues, distanciarnos de nuestros pensamientos, saber que no somos nosotros, ¿vale? Los pensamientos van y vienen. Y esto nos va a ayudar a no reaccionar ante los pensamientos, sino a responder. Responder desde una perspectiva diferente, responder en función de nuestros valores, de lo que nosotros queremos, de lo que es importante y significativo para nuestra vida, no de los valores impuestos por los demás. No vamos a responder a las expectativas que tienen los demás de nosotros o de lo que se supone que la sociedad espera, ¿no? que sea nuestro comportamiento, siempre desde la ética, ¿no? Fijaos, las personas más felices son aquellas que tienen congruencia entre las cosas que piensan, las cosas que sienten y las cosas que hacen. ¿Cuántas veces no hemos hecho cosas por complacer a los demás, pero que realmente no queríamos hacer, ¿no? Entonces, para trabajar también esta idea de la difusión, vamos a imaginarnos que nuestra vida es como un autobús. Y dentro de este autobús va a haber pasajeros, muchos pasajeros desagradables, ¿vale? Son los pensamientos negativos, catastrofistas, los pensamientos inútiles, pero son pensamientos que dan mucho ruido, ¿no? Estas preocupaciones dan mucho ruido, quieren llamar nuestra atención. Pero fijaos, sois vosotros los únicos que tenéis las manos en el volante, los únicos que podéis acelerar o frenar. Vosotros decidir el camino, la dirección, no los pensamientos negativos o lo del pasado o aquello que me hicieron. Sois vosotros. Vosotros tenéis el control de la situación. Ahora, eso sí, tenemos que aguantar porque los pensamientos negativos pataleen, intenten interrumpirnos una y otra vez, aparezcan en nuestra mente una y otra vez. ¿Vale? Vale. Más técnicas que podemos hacer. Lo primero, identificar esos pensamientos, ¿vale? Ahora estoy pensando esto, o ahora ya me viene el pensamiento de no sé qué, identificarlo. Distanciarnos de ellos y observarlo. Observarlo sin dialogar con ellos, ¿eh? Porque muchas veces entramos en un diálogo interno, sí, porque me hicieron esto, ya, pero no era para tanto. Vuelve la mente, sí, pero si era para tanto, porque tú no sé qué, y ahora tú no sé qué. Entramos en un partido de tenis interminable, que no llega a ningún sitio, que analizamos continuamente las cosas y eso lo único que nos provoca es la parálisis por análisis, ¿no? Nos quedamos ahí bloqueados y no avanzamos. Entonces creamos ese espacio. ¿Cómo podemos hacer todo esto? Que soy consciente que es un poco abstracto, ¿vale? Con los siguientes ejercicios. Podemos imaginarnos que los pensamientos son como nubes que están en nuestra cabeza, ¿vale? Nubes que se mueven, que van, que vienen. También podemos imaginarnos que son como hojas que caen en un río, ¿vale? Y van avanzando y se van alejando poco a poco con la corriente. ¿De acuerdo? Más ejercicios. Por ejemplo, podemos decir, mi mente me dice que, no yo, mi mente me dice que, o ahora tengo el pensamiento de, no estoy pensando, no, ahora tengo el pensamiento de, mi mente me dice que. También podemos hacer repetir el pensamiento una y otra vez. Yo creo que a veces, cuando éramos pequeñillos, ¿no? Jugábamos a repetir una palabra hasta que perdía su significado. Pues así también. Después es importante agradecer a la mente, ¿no? Yo cuando la mente, pues, ya hemos dicho que es una super madre, super protectora, pero que a veces, pues, hay cosas que no sabe hacer. Y se lo tenemos que decir. Decimos, a ver que no venga un pensamiento que no sea útil, decimos, muchas gracias, mente, ya sé que me estás protegiendo, que me quieres advertir de algo, pero este pensamiento no me funciona, no me sirve para nada, así que muchas gracias. Gracias, mente, cada vez que venga un pensamiento y seguimos con nuestra tarea. Focalizamos la atención en lo que estamos haciendo. No le prestamos más atención.
También podemos repetir los pensamientos con músicas diferentes, ¿no? Por ejemplo, con la música de cumpleaños feliz, o bueno, desdramatizando, quitándole significado. También podemos escribir los pensamientos. Fijaos, son solo pensamientos, son solo sensaciones y van a pasar, ¿vale? El foco de atención, como también comentaba Puri, es muy importante. A veces, como siempre focalizamos nuestra atención en aquellas cosas que van mal en nuestra vida, pues alertamos mucho a nuestra mente, porque hacemos ver solo lo que va mal, ¿no? Pero sabemos que en los jardines, hay como un jardín, en el jardín de nuestra vida habrá flores que no nos gusten, pero también otras muy bonitas, ¿no? Y tenemos que prestar atención también a las cosas que van bien en nuestra vida, porque si no parece que todo va mal, y no es así. Entonces, para ello vamos a hacer diferentes ejercicios, ¿vale? Podemos anotar lo que sí va bien en tu vida, agradecernos lo que tenemos mucho, ¿vale? Soy agradecida por esto, por esto, por esto. Vamos a utilizar esos pensamientos que nos enfoquen en la tarea, en la resolución, en el hacer, voy a dejar de pensar, de analizar, voy a hacer. Trabaja tu compasión, sé generoso y amable contigo, ¿vale? Muchas veces el diálogo interno que tenemos con nosotros mismos es nuestro peor enemigo, ¿eh? Ten paciencia ante las crisis. Tú no eres tu crisis, tú eres una persona maravillosa que está intentando salir de una situación difícil de la mejor manera posible. Muchas veces no solamente, como os decía, es cuestión de actitud, sino también cuestión de tiempo y de saber procesar y transitar por esos procesos, ¿vale? No forzamos los tiempos, no hay tiempo. Hay veces que pensamos, es que yo ya debería estar bien. ¿No hay quien dice eso? ¿Dónde está que tú deberías estar bien en un mes? Pues no, pues a lo mejor necesitas más tiempo y no pasa nada, ¿vale? Después también pensar qué cosas nos han sido útiles en otras ocasiones. Seguro que te has enfrentado a situaciones difíciles y lo has superado, ¿no? Ahora con la perspectiva del tiempo, pues puedes ver cuáles son esas estrategias que te han ido bien y esas potencialidades, ¿no? Después centrarnos en el presente. Esto también es algo que se suele hablar mucho, ya es que centrar en el presente. Vale, la idea está bien, esto de centrarse en el presente, porque vamos a huir del pasado y vamos a huir de un pasado que no podemos hacer nada, de un futuro imaginario negativo catastrofista. Entonces vamos a vivir ahora lo que está ocurriendo ahora, y cuando lleguen los problemas pues ya le pondremos soluciones, pero vamos a esperar que lleguen los problemas, ¿no? Y si llegan, porque como decía Purin, más del 90% de las cosas que pensamos o nos imaginamos al final nunca suceden. Entonces podemos utilizar estrategias de mindfulness, como decía ella, de manera formal, pero también de manera informal, ¿no? Por ejemplo, el mindfulness consiste en centrar toda tu atención, los 5 sentidos, en las cosas que estás haciendo en un momento determinado, ¿vale? Por ejemplo, estamos comiendo, pues centramos toda nuestra atención en nuestros sentidos, en el sabor, en la textura, en los colores, durante ese tiempo. Es como una concentración en eso que estás haciendo en ese momento. Las técnicas de respiración, relajación, le estamos diciendo a nuestra mente, no te preocupes, que va todo bien, no me generes tantos pensamientos, la mente se relaja y no genera tantos pensamientos y entramos en una especie de silencio mental tan reconfortante, ¿no? Es cuando nos sentimos bien, tranquilos, a gusto, ¿no? Eso de estar en el presente es importante, ¿vale? Yo estoy segura que muchos de vosotros durante las charlas os habéis ido mentalmente, me refiero. Pensando, bueno, pues ahora tengo que hacer la cena o tengo que preparar no sé qué trabajo. Bueno, pues volvemos aquí, vamos a intentar, ¿no?, estar en el presente, en focalizar la atención en lo que estamos haciendo en el momento, en cada momento, ¿no? También os digo una cosa, cuando practicamos esto de estar en el presente, no penséis que vais a poder estar en el presente mucho tiempo. Van a venir ese tipo de pensamientos, 5 o 10 minutillos al día, técnicas de relajación, que nos van a ayudar muchísimo. Y después, cuando vi esta fotografía, no podía estar más de acuerdo, ¿no? Ahí dice, tengo más conversaciones dentro de mi cabeza que en la vida real. Así que todo lo que os he intentado transmitir o contarnos se resume en esta frase que os pongo aquí. Sal de tu mente y entra en tu vida, ¿vale? Que además es el título de un libro que os voy a recomendar ahora más adelante. Aquí os pongo algunos estudios empíricos que demuestran la eficacia desde un punto de vista experimental, científico, de todas estas técnicas que os he dicho. En concreto se trata de la terapia de aceptación y compromiso, y ahí tenéis resultados de estudios que la relacionan con enfermedad inflamatoria intestinal. Yo siempre os aconsejo que cuando busquéis un psicólogo, sea un psicólogo que, bueno, que sus técnicas estén basadas, ¿no?, en la ciencia, ¿de acuerdo? Estos son los 2 libros que os recomiendo, Sal de tu mente, entra en tu vida y La trampa de la felicidad. Están escritas por 2 profesionales especializados. Además son libros muy sencillos de leer, con muchos ejercicios prácticos, por si queréis profundizar un poquito más en estas cuestiones. En Educa Inflamatorio también tienen vídeos, recursos, como os comentaba Puri, también para niños.
¿vale? Y si todos estos recursos y todo este esfuerzo y esta actitud vuestra no es suficiente, pues podéis solicitar ayuda profesional y no pasa nada, hay que normalizarlo, ¿no? No siempre podemos con todo. ¿Cuándo es el momento de solicitar la ayuda? Bueno, cuando en vuestra vida experimentéis algún cambio y ese cambio os genera un malestar emocional que interfiere de manera significativa en vuestra vida diaria, que os impida desarrollar vuestro día a día con normalidad. Evidentemente también cuando hay un trastorno psicológico, pero fijaos, también os pongáis sin patología previa para aprender técnicas, como por ejemplo este taller de esta tarde, ¿de acuerdo? Y nada más, por mi parte esto es todo. Muchísimas gracias por vuestra atención. Pues muchas gracias, Laura Puri. La verdad que bueno, el taller ha sido súper interesante. Creo que recoge muchas ideas, muchos trucos, muchas maneras para que todos gestionemos las emociones y va a quedar recogido dentro de la web de Geduca y dentro del menú de bienestar emocional que vosotras dirigís, vosotras 4, también habrá una conexión directa. Nos hemos pasado un poquito de tiempo con toda la temática de los 2 talleres. Simplemente creo que sería bueno que estuviésemos todos los ponentes o que estuvierais, ¿no? Todas las ponentes por contestar a las preguntas, perfecto, que han ido surgiendo. Creo que todos los asistentes que han superado los 110 se quedan con muchas preguntas, pero que yo creo que quedarán visibles también en vuestro menú, ¿no?, de bienestar emocional, que aprovecharemos todas las ideas que han surgido aquí para retocarlo. Por ejemplo, el autorregistro, Puri, que has presentado, yo creo que también se puede dejar como herramienta. Empezar con una paciente que agradece el taller de gestión emocional. Han sido muchos los que nos lo han comentado, que les ha parecido muy interesante, y no hace ninguna pregunta, pero simplemente nos comenta que es muy bueno tener este tipo de talleres disponibles para los pacientes con enfermedad inflamatoria y porque esta información es oro. Por lo tanto, yo creo que esta línea que hemos abierto hoy la podríamos continuar, si os parece, de manera bueno, pues puntual, cada X tiempo, con algún taller que pueda después quedar en la web. Nos pregunta un paciente, yo creo que aquí Ana lo puede comentar, cómo entrar en Entrena Monitorización, Ana, que es una de las herramientas que has comentado al inicio de tu presentación. ¿Cómo podemos entrar? Bueno, pues dentro de la plataforma de Geduca, que se entra directamente desde internet, en la pestaña que os he puesto en la presentación, la última de la derecha, pone Entrena Monitorización. Ahí damos y ya te sale mide tu actividad. Y ya vas poniendo enfermedad de Crohn o colitis y vas haciendo las preguntas. Si quieres vuelvo a abrir la presentación y lo vemos, pero si no, directamente lo tenemos en la plataforma, ¿vale? La plataforma de Geduca es libre. Exacto, lucainflamatoria.com, y para los pacientes o los que nos están viendo que aún no sabían cómo llegar, yo creo que es muy sencillo, ¿no? Como a las webinars. Otras preguntas. Bueno. Nuevo, ay, perdona. No, lo que yo a todo paciente nuevo le enseño justo lo de la monitorización, para que desde el principio sepan medir su actividad. Pues Juan, yo creo que así, de esta forma, entras en la web y lo puedes ver. Esperanza nos pregunta, bueno, nos informa de una de sus preocupaciones. Ella, por una parte, pregunta cómo podría hacer para que mi médico entendiera lo que me duele en las articulaciones. Parece como que hay una discordancia entre lo que ella quiere, el peso que ella le da a esa sintomatología y lo que su médico, la importancia que su médico le da. Y Esperanza, en una posterior pregunta, dice: ¿este dolor que yo tengo puede derivar en alguna otra enfermedad? Esa preocupación que antes nuestras psicólogas comentaban. ¿Queréis comentar algo, Noemí o Laura, Puri, sobre este planteamiento de la discordancia médico-paciente y las preocupaciones? Bueno, si queréis, hablo yo. ¿Cómo hacer entender al médico lo que te incapacita? Yo creo que es insistirle y decirle pues lo que te cuesta hacer. Me cuesta abrir
tarro de crema simplemente, me cuesta muchísimo ponerme a funcionar por las mañanas y por favor envíeme al reumatólogo porque es verdad que la enfermedad inflamatoria intestinal, como hemos hablado, tiene manifestaciones en las articulaciones. Y si no he entendido muy bien si te refieres a si la enfermedad inflamatoria intestinal te puede derivar otras enfermedades o si el dolor articular. La enfermedad inflamatoria intestinal es una enfermedad autoinmune y como tal puede asociar también otras enfermedades autoinmunes. Y además tiene manifestaciones extraintestinales que son en sí patologías también, son también enfermedades, con lo cual puedes asociar varias enfermedades. Y la afectación articular también hay que hacer un diagnóstico diferencial, hay que ver si corresponde a una manifestación extraintestinal de la enfermedad inflamatoria intestinal o es otra enfermedad que puede estar asociada. Pues un poco, ¿no?, lo que se ha visto en el taller. Esta paciente ha verbalizado su preocupación, que a ella le condiciona mucho, y quizás, como han dicho Laura y Puri, es el primer paso para liberarse, ¿no?, de esa preocupación y de aceptar esa manifestación extraintestinal de la enfermedad. Y una de las preguntas es que la verdad que ha habido muchas y bueno, estoy un poquito por el tiempo eligiendo las que pueden ayudar a todos. Segundo, por ejemplo, nos comenta qué puedo comer cuando me encuentro tan mal, ¿no? No realmente está fuera quizás, o bueno, todo al final en inflamatoria está relacionado, ¿no? Pero hay un menú específico de nutrición donde puedes encontrar consejos de nutrición y de dietas, ¿no?, que pueden venir y que pueden ayudarte. Pero sí que es verdad que cuando hay ansiedad y estrés, las manifestaciones y la sintomatología de diarrea y de dolor, como han explicado Puri y Laura, también pueden aumentar. Y Julián nos pregunta, ¿cómo poder tratar la ansiedad que te genera salir a horas tempranas, que son las horas cuando tienes que ir al baño? No sé si le podéis dar aquí algún truco, Laura, Puri. ¿Cómo puedes tratar esa ansiedad de salir a horas tempranas, que es cuando tienes que ir a un baño y que quizás no encuentras? Bueno, entre las dos la vamos a contestar. La ansiedad, la forma de tratarla es intentar relajarnos, ¿no? Intentar que esto no nos afecte en el comportamiento y no dejar de salir por ello. Entonces, ¿cómo tratar la ansiedad temprana? Pues quizá antes de... Yo lo que hago a mis pacientes, lo que les aconsejo mucho es, como ha dicho también Laura, unos minutos de relajación, nada más levantarnos, o de meditación. Solo 5 minutos dedicados a esto, pues nos rebaja mucho la ansiedad. Y puede ser una de las, ¿no?, de las técnicas que podría utilizar. No sé si Laura le podría indicar alguna cosa más. Sí, bueno, a ver, esa ansiedad está generada por un pensamiento. ¿Y cuál es el pensamiento? Pues, ¿y si no llego a tiempo a un cuarto de baño? ¿Y si me encuentro en una situación embarazosa? ¿Y si no? Entonces, podemos utilizar estrategias para bueno, solucionar ese tipo de problemas. Podemos identificar los baños que están más cerca de nuestra casa o los que podemos entrar con facilidad, llevar siempre toallitas húmedas, quizás una muda de prenda. Yo muchas veces cuando trato esto con mis pacientes, porque es una preocupación muy habitual, hacemos como un plan de recorrido, ¿no?, a seguir. En este recorrido tengo que ir del punto A al punto B